ante la ejecución y nos encontrábamos el 31 de diciembre. Por lo tanto, teníamos que hacer nuestra valorización o presentar nuestra valorización. Y acá tenemos nuestra valorización 01, ¿no? Donde hemos encontrado primero los trabajos realizados y de acuerdo a la norma se le ha agregado de manera proporcional el porcentaje de gastos generales y el porcentaje de utilidad. A la suma de esas tres componentes lo conocemos como la valorización del mes, ¿ya? La valorización del mes. Posteriormente, habíamos definido que el contratista, si bien es cierto, está trabajando en diciembre, ¿no? De acuerdo a nuestro ejemplo, él está cobrando con un presupuesto anterior, mejor dicho, con el presupuesto del expediente, que era marzo del 2022. Entonces se deduce pues que el contratista compra materiales, compra recursos con fecha de diciembre del 2022, pero para cobrar está cobrando con precios pasados, ¿ya? Con precios pasados. Eso significa que va a haber una variación del precio, ¿ya? Y tenemos que nosotros encontrar, en primer lugar, esa variación del precio de acuerdo al decreto supremo 011 del año 79, nos mencionaba que va a existir una fórmula que primero me ayude a encontrar la variación del precio, ¿no? Y lo encontramos a partir de resolver la fórmula polinómica. El tópico del curso no es aprender a desarrollar la fórmula polinómica, ya eso es materia de otro tema que podríamos conversarlo, pero sí ya el tópico significa resolver la fórmula y eso es lo que hemos hecho y hemos encontrado ese valor de la variación. ¿Para qué? Para poder encontrar ese reintegro, ¿no? Ese reintegro conforme lo menciona pues el decreto, ¿no? Donde tenemos acá el reintegro, ¿no? Que es igual a la valorización del mes multiplicados por K-1. Esto ya lo habíamos conversado el día de ayer. Pero este reintegro está condicionado, de acuerdo al decreto supremo, está condicionado a que si tu obra está atrasada, ¿no? Si tu obra está atrasada, va a haber una condición, va a haber un límite de monto de ese reintegro. Lo vas a comparar con otro reintegro que aparece, que se conoce como el reintegro programado, como el reintegro programado. Bien, vamos a hacer la valorización 02 para ya ahondar un poco más en este tema. ¿Ya? Vamos a realizar la valorización 02, ¿ya? Y de ahí vamos a ver ya con adelanto directo, para finalmente hablar de las liquidaciones. Bien, miren, yo voy a copiar la misma plantilla, voy a copiar la misma, primero voy a abrir el presupuesto para tenerlo por acá. Acá está el presupuesto, acá está el plazo programado y acá se encuentran el análisis de costos unitarios. Hay un control, antes de pasar a la valorización 02, o sea, antes de pasar a la valorización 02, recuerda que según la norma, para la firma del contrato, el contratista se ha comprometido a ejecutar cierta cantidad de trabajos que se van a medir en costo, ¿ya? O sea, no importa qué trabajos, lo que importa es el costo, ese acumulado. Y eso hay que saber que si tú estás por debajo del 80% de ese costo, hay una potestad de la entidad de pedirte un cronograma acelerado. Si vuelves a caer por debajo por segunda vez del 80%, lo que va a pasar es que puede ser una causal para resolución de contrato. Entonces, yo voy a poner acá el avance, voy a poner, en realidad acá iría, ¿no? El avance del mes y voy a dividir vamos a dividir, en todo caso, vamos a dividir el avance ejecutado entre el avance programado acumulado, ¿no? Y me sale que tengo 97.69%. Eso quiere decir que estamos bien, pues, ¿no? Que estamos bien, que no estamos por debajo
por debajo del monto, ¿no? Por debajo. Ya está. Vamos a tenerlo de esta manera. Podríamos acá poner, creo que están las dos curvas, pero si no están las dos curvas no hay problema. Puedes borrarlo, volver a agregar. A ver, mm, mes uno, mes dos, mes tres. Vamos a ponerlo acá, resolver con la tabla, seleccionar datos. Ya está. Y la primera también lo vamos a modificar y ya está. Ahí tenemos nuestra curva programada y tenemos nuestra curva de avance ejecutado. Ya está. Listo. Entonces vamos a resolver el segundo mes. Ya vamos a resolver el segundo mes. Así que voy a copiar la misma plantilla. Ya, vamos a copiar la misma plantilla. Voy a ponerle copiar. Lo pegamos. En nuestra línea de tiempo vamos a decir que ahora nos encontramos en enero, ¿no? Nos encontramos en enero. Enero también tiene 31, así que estamos el 31 del primero del 2023. Acá estamos, el 31 de enero. ¿Qué índices unificados se conocen el 31 de enero? Que salen entre el 15 y el 25 de enero. ¿Qué índices están saliendo? Esto lo conversamos el día de ayer. Los índices unificados que van a ser emitidos por el INE, en este caso son del mes anterior, van a ser los índices de diciembre, ¿ya? Van a ser los índices de diciembre los que vamos a conocer en el mes de enero, entre el 15 y 25. Ya está. Con eso vamos a abrir, vamos a ponerle acá, voy a ponerle número 3, valorización 02. ¿No? Y vamos a borrar esto. Bueno, dice versión 1. Ya está. Ustedes lo van a poder revisar. Van a poder revisar esta valorización ya con tranquilidad. Voy a darle doble clic. Y listo, acá estoy. Vamos a cambiar los datos. Vamos a ponerle que esta es la valorización 02 y sería de enero, ¿no? Y sería de enero. Bien, vamos ahora antes de ver los trabajos actuales, voy a copiar, en realidad acá debería estar el acumulado. Voy a copiar este acumulado, lo voy a copiar acá en el anterior, ¿no? O sea, voy a hacer esto, seleccionar, voy a ponerle copia, en realidad solamente los datos. Así que voy a copiar acá los datos, ya está, y los vamos a pegar. Y los voy a pegar como texto en todo caso, como número, y ahí estaría. ¿Ya? Ahí estarían copiados ya los datos, ¿no? Deberíamos tener los mismos valores. Ya el tema del texto se puede arreglar tranquilamente. Listo. Eh, Nada más hay que mirar que acá diga que es el 26% para tenerlo presente y que todos los datos coincidan. Listo. Ya está. Ya está. Ahora sí, vamos a ver los trabajos de este mes. ¿Ya? Yo borro esta parte. ¿Por qué borro esta parte? Porque en teoría todavía no sé cuáles son los trabajos que se van a ejecutar este mes, pues, ¿no? Acá podríamos completar la plantilla en todo caso, ¿no? Miren, acá hay 3, cuestión simplemente de arrastrarlo. Inclusive pueden hacer esto y de ahí simplemente borran los valores que no tengan datos, ¿no? Ya está. A ver, vamos a decir que he hecho todas las columnas, 72, o sea, acá faltarían 27. Ya está. ¿No? Si reviso por acá los acumulados, voy a aumentar los textos, ¿no? Me dice pues que ahora hay 70, acá no es 27, acá sería 22 y ya se ha cumplido el 100%, ¿no? Ya el saldo me está diciendo que es el 100%. Entonces es cuestión de mirar la hoja, ¿no?
Acá me dice que el encofrado había 360 metros cuadrados, entonces acá faltan 50 más 60, faltan 110. Ya está, ¿no? Simplemente ya está calculando nada más. ¿Ya? También se han ejecutado este mes de enero, se están ejecutando el saldo del acero de las columnas. Había 1.500, acá vamos a ponerle pues los otros 2.500, vamos a ponerle 2.500, 3.100, ¿no? A ver, ya está. Vamos a decirle que ahí falta un poco, al menos. Con el tema del acero de las vigas, me dice que hay 3.000, vamos a ponerle acá unos 2.500. Con el tema del encofrado, me dice que hay 240. Vamos a decirle que está a los 240 y que todavía no hacemos concreto, sí, al menos 30 cubos de concreto. Con respecto a la losa, vamos a decir que estamos colocando ya acero, unos 3.000 kilos. Y con respecto al encofrado, llevamos 500. ¿Ya? Acá vamos a decirle que no hay concreto todavía de viga. No, no hay concreto. A ver cómo estamos. 500 y acá 3.000. Y podemos copiar esto, más que todo para poder llevar el control, ¿no? De esta manera vamos llevando el control. Ya está. Por acá 100 y estoy en 103.000. Vamos a ver cuánto era el programado. El programado para este mes es 117, ¿ya? Es 117. Acá debe salir 187.000. 117. Entonces voy a subir un poco más. Voy a subir un poco más. Vamos a completar acá el ladrillo. Acá falta 80 y acá faltaría los 88. Ya está, 116. Acá le vamos a dar un par de kilos más, 3.500. Ya está, 119. Estos serían los trabajos ejecutados en el mes. Estos serían los trabajos ejecutados en el mes que tienen que ser expresados en costo, ¿ya? Que tienen que ser expresados en costo, por eso los estamos expresando acá en costos y los hemos multiplicado por su análisis, por el costo que está en el expediente. La suma de esos trabajos, la suma de esos trabajos los estoy marcando acá y salen 95.000. ¿Ya? Estos son los trabajos que tú vas a tener que sustentar con fotografías, sustentar con protocolos, sustentar pues con ensayos de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque deben estar acordes a lo especificado en las especificaciones técnicas, a lo establecido en las especificaciones técnicas. ¿Ya? Eso deberías tener, ¿ya? Ya, deberías. La misma norma habíamos visto que el artículo 194.3 y 194.4 mencionaba que para las obras de suma alzada se valorizaba en función de los metrados ejecutados y se agregaba de manera proporcional montos de gastos generales y utilidades ofertados. Pero lo mismo menciona si estás en una obra a precios unitarios. Se valoriza en función de los metrados ejecutados, ¿ya? Y para que un metrado esté ejecutado no basta con estar terminado, sino que tiene que cumplir lo que menciona la especificación técnica. Y se agrega de manera proporcional gastos generales y utilidades. Entonces vamos a agregar de manera proporcional los gastos generales. ¿Cuánto sale? Sería el 15% de 95.000 y las utilidades sería el 10% de los 95.000. La suma de estas tres componentes nos da la valorización del mes, ¿ya? Nos da la valorización del mes. Eso para que ustedes lo tengan previsto. Acá no está dividiendo, esto tendría que dividir entre esto y esto. Y sale 46. Y acá
sería 26, 46. Este tiene que ser en todo caso la suma de estos. ¿Ah? Acá tendría que ser así, la suma, la suma, la suma, ya que este es el acumulado, ¿no? Y esto sería pues esto entre esto, o la suma también. 72 más 28, ahí está el 100%. ¿Sí? Hasta ahí alguien tiene inconvenientes con el tema de cómo se valorizan los trabajos. A esto le llamamos valorizar. Claro que hay que sustentar, pues. Hay que sustentar esta parte. No, los gastos generales están en el expediente técnico porque forman parte de la oferta del contratista. O sea, cuando el contratista, miren, los proveedores cuando participan en un proceso de selección de obra se vuelven postores, se les llama postor. Postor es el proveedor que participa en un proceso de selección. Él va a hacer una oferta económica, él va a decir, yo cobro esto, mis gastos generales son estos y mis utilidades son estas, sino que nosotros a los gastos generales los miramos como porcentajes del costo directo, es la forma como trabajamos, decimos, los gastos generales sale un monto y este es el 10% del monto del contrato, del costo directo. La utilidad es el 8%. Entonces, esto ya está en la oferta. En la valorización simplemente aplicamos esos porcentajes, porque la norma así lo menciona, que hay que agregar de manera proporcional los gastos generales y utilidades, ¿ya? O sea, eso es lo que se realiza, eso es lo que se está haciendo. Listo, ya está. Entonces, vuelvo acá a mi escenario. Estoy trabajando en enero. En enero el contratista compra materiales, alquila equipos, paga mano de obra con precios de enero. Pero a la hora que va a cobrar, ¿con qué precios se está cobrando? ¿Estos montos de qué fecha son? Son de fecha del presupuesto, de la oferta, fecha de marzo del 2022. Entonces son precios pasados. Necesito calcular primero cuánto ha variado el precio, cuánto ha variado el precio de los recursos desde marzo hasta enero. ¿Y qué debo hacer? Debo resolver la fórmula polinómica. ¿Ya? Debo resolver la fórmula polinómica porque para eso se ha generado en el expediente técnico. Pues, en el expediente técnico te entrega esta fórmula polinómica. El proyectista dice que con esta fórmula tú vas a poder determinar la variación del de los precios en un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son? Si ves, son suma de fracciones. No hay más, son suma de fracciones. Simplemente a esas fracciones, a esos sumandos, le llamamos monomio, ¿ya? Y están conformados por índices unificados, ¿ya? Están conformados por índices unificados. Listo, vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a resolverlo. Mira, acá nos encontramos en el mes 2, ¿ya? Acá nos encontramos, voy a cerrar, esto es el mes, a ver, para no confundirme, voy a cerrar esto que está en el mes 1, ¿ya? Este es el mes anterior, por ahora no lo necesito, ya está. Y acá me encuentro en mi valorización 2, acá está mi valorización de enero, ya está. Voy a quitarle el color por acá, ¿ya? Vamos a quitarle el color, listo. Entonces, vamos, vamos a resolver esta fórmula polinómica y para eso yo necesito copiar esta parte. ¿Ya? Copiar esta parte. Sí, o puedo agregar directamente. Voy a correr esto. Voy a ponerle ahí correr hasta acá. Y voy a poner acá control X. Ya está. Y voy a copiar estas dos columnas y las voy a copiar por acá. Ya está. Listo. ¿Ah? Mira, simplemente me voy a apoyar en estas columnas, voy a borrar los datos. Ya está. Y voy a poner acá
que nos encontramos en la valorización 02, y la valorización 02 es de enero, ¿ya? Es de enero, listo, pero los índices que conozco en enero, hasta el 31 de enero, son los índices de diciembre, ¿ya? Son los índices de diciembre. Entonces vamos a poner esto por acá, diciembre. Ya está. Y listo. Entonces yo necesito en estos momentos todos los indicadores de índices del mes de diciembre, ¿ya? Del mes de diciembre. Entonces necesito descargar para poder resolver esta fórmula polinómica los indicadores de estos índices, mira, del 21, del 5, del 48, que me ha dado el expediente técnico, ¿ya? Yo los necesito resolver. Bien, vamos a entrar a ver vamos a entrar al Google, ¿ya? Vamos a entrar al Google, a ver por acá. Vamos a esperar que cargue y vamos a poner ahí del mes de enero del 2023 y simplemente lo vamos a descargar. Y ya está. A ver si no me deja. Ya, ahora sí. Y mira qué fechas son. Ve. Los índices del mes de enero del 2023 han sido publicados en febrero. Allá. Yo necesito los de diciembre, porque yo me encuentro el 31, según mi escenario, yo estoy el 31 de, ¿ya? Los que yo voy a cargar. Vamos a poner por ahí. A ver, no quiere cargarlo, está pasando. Ya está, a ver, vamos a revisar. Y sí, ve, son correspondientes al mes de diciembre del 2022. Listo, acá están. Hay que recordar que mi proyecto se encuentra en Lima, por lo tanto voy a usar los índices del área geográfica 02 o la columna que dice 2. Y los códigos son los índices. Y ahora sí, simplemente voy a copiar acá el índice 21, el índice 5, 48. Yo lo dividí ayer de esta forma, se hizo más rápido, ¿no? Si lo tenemos de esta manera, ahí está. Por ejemplo, el índice 21, columna 2, control C, y lo pegamos. El índice 5, ya está. El índice 48, el índice número 17, el índice número 4, el índice 43, el índice 37. Dos ya, el monomio, tercer monomio. Ya está, este es gastos generales acá, este monomio que está marcando acá, el tercero. Vamos a resolverlo, sería 0,200, ya está, multiplicado por su indicador en la fecha de ejecución, dividido por el indicador en la fecha base. Listo, voy 3 monomios ya, me faltan 3 nada más, me faltan 3 nada más. Vamos a resolver este primer monomio de 2 índices, ¿ya? Este monomio que está acá tiene 2 índices, ¿no? Es el que está acá, el que está ahí, 0,109. Sino que como tiene 2 índices, hay porcentajes de participación de cada uno de los 2 índices, pues, del 17 o del 4. Ya te lo da el proyectista. Vamos a ver cómo operamos. Mira, acá está su fórmula, acá lo ven, acá al costadito a la derecha. Vas a abrir, vas a decir coeficiente de incidencia por, y abres 2 paréntesis. Y empiezas, güey, porcentaje del primer índice multiplicado por el indicador en la fecha de ejecución del primer índice, más porcentaje del segundo índice multiplicado por el indicador en la fecha de ejecución. Cierras paréntesis, colocas división y vuelves a realizar.
porcentaje del primer índice por el indicador en la fecha base, más porcentaje del segundo índice multiplicado por el indicador en la fecha base. Ya está, cierras tus dos paréntesis y te sale el valor. Está resolviendo la fracción, nada más, no estamos haciendo otra cosa. Listo, lo mismo aplicamos para el otro monomio, ¿ve? El otro monomio de dos índices, ¿no? Es el monomio madera nacional, es el que está acá. Ya está. Lo resolvemos de la misma forma. Igual, coeficiente de incidencia y multiplicado, abrimos dos paréntesis, porcentaje del primer índice por su indicador, más porcentaje del segundo índice por su indicador en la fecha de ejecución. Cerramos, colocamos dividir, y empezamos porcentaje del primer índice por su indicador en la fecha base, más porcentaje del segundo índice por su indicador en la fecha base. Ya está. Fácil. Listo. Nos falta solamente el último monomio. El monomio de tres índices. ¿Ya? El monomio de tres índices. ¿Ya? Este monomio de tres índices. Acá están sus tres índices, sus porcentajes de participación. Listo, vamos a colocar ahí coeficiente de incidencia y abro dos paréntesis y empiezo. Porcentaje del primer índice por su indicador en la fecha de ejecución, más porcentaje del segundo índice por su indicador en la fecha de ejecución, más porcentaje del tercer índice por su indicador en la fecha de ejecución. Listo, ya está. Esto hay que dividirlo, por falta dividirlo. Y lo dividimos, porcentaje del primer índice por su indicador en la fecha base, más porcentaje del segundo índice por su indicador en la fecha base, más porcentaje del tercer índice por su indicador en la fecha base. Listo, ya está. ¿Cuánto nos está saliendo? Mira, 1.067. La variación del precio desde marzo del 2022 hasta diciembre, porque estos son los indicadores de diciembre, ¿no? Hasta diciembre del 2022, ¿no? Bueno, está mal escrito, ¿no? Ya está. A ver, preguntas ahí. Está claro, ¿verdad? Simplemente estamos resolviendo fracciones. ¿Ya? Estamos resolviendo fracciones. Listo. Con esto hemos resuelto esta fórmula de K. Hemos resuelto la fórmula polinómica. ¿Ya? Lo que menciona la norma es que existe un sistema de reajuste donde vamos a tener la fórmula polinómica, ¿no? Pero hay que calcular lo que se conoce como el reintegro. En caso de obras, los reajustes se calculan en base a un coeficiente de reajuste, o sea, acá, que se conozca al momento de la valorización. Cuando se conozcan ya los índices de precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le correspondan y se paga con la valorización más cercana. Listo, ya está. Entonces voy a calcular un reintegro, ¿ya? Voy a calcular un reintegro, pero el mismo decreto nos habla de las obras que están permanentemente adelantadas y nos habla también de las obras que están atrasadas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ponerlo acá, de repente para plasmarlo y lo tengan claro. Mira, voy a ponerme acá y listo. Tú tenías una valorización programada, ¿ya? Porque tú te comprometiste a ejecutar la obra. Entonces vas a tener una valorización programada 1, ¿ya? Y esa valorización programada te va a dar ¿qué cosa? Te va a dar un reintegro programado. ¿Por qué? Porque si yo a esa valorización lo multiplico por K-1, ¿qué me da? El reintegro programado. Entonces yo voy a tener una valorización programada 2, voy a tener un reintegro programado 2, voy a tener una valorización programada 3 y voy a tener un reintegro programado 3. Y con tu valorización real tendrás una valorización realmente ejecutada 1 y tendremos un reintegro ejecutado 1, ¿no?
Esta valorización ejecutada por K-1 me da un reintegro ejecutado. Acá tendré una valorización ejecutada 2 y tendré un reintegro ejecutado 2. Acá tendré una valorización ejecutada 3 y tendré un reintegro ejecutado 3. Mira, la cosa es bastante sencilla. Si tu obra está en condición de permanentemente adelantado, siempre te van a pagar estos reintegros ejecutados, sin compararlos. O sea, tú calculas si esto te paga, siempre y cuando tu obra esté permanentemente adelantada. Pero cuando tu obra está atrasada, estos reintegros se van a comparar con los reintegros programados. El detalle es que el acumulado de reintegros ejecutados nunca va a poder superar al acumulado de reintegros programados. Eso es lo que dice la norma, ¿ya? Y vamos a ver si se da el caso en esta valorización 02 que estamos viendo, ¿ya? Esto es el resumen. Listo, entonces vamos a ejecutar. Vamos a calcular el reintegro, ¿ya? Acá estamos en el mes anterior. Yo lo voy a abrir ahora sí la valorización 1, ¿ya? Voy a abrir ahora sí la valorización 1 y me voy a copiar los datos. Yo no sé si se han modificado esos datos, pero los voy a copiar y los voy a llevar. Acá está. Voy a ponerle ahí pega. Listo. Ahora sí. Voy a traer acá la valorización del mes. La valorización del mes es 1.067. Ya está. Vamos a poner acá número 2. Vamos a poner ahí que estamos, esto es enero. ¿Ya? Esto es enero. Incluso voy a copiar esto. Ya está. La valorización programada, ¿de dónde lo saco? La valorización programada debería estar por acá, ¿ven? ¿Cuánto es la valorización programada para este ejemplo? 117,000. 117,000 es lo que se ha programado. Yo voy a ponerle acá, ¿ven? 117,000. Listo, ya está. ¿Cuánto será el acumulado? Será 117,000 más 70,000. Más 70,000. Esto será el acumulado programado, 187,000. ¿Cuánto es la valorización real de este mes 02? Me voy a este cálculo y es 119,000. ¿Cuánto es el acumulado? ¿Cuánto me sale el acumulado? Me sale 188, ¿ya? Pero yo voy a bajarle acá para ver un caso bien particular. Le voy a poner ahí 3,200 y vamos a ver cómo estamos. A ver. 186. Ya está. Listo. Esta va a ser mi valorización del mes. 117,000. La suma me sale 186. Para yo saber si estoy atrasado o adelantado, tengo que mirar los acumulados. ¿Ya? Yo tengo que mirar los acumulados. Eso me dice el decreto supremo, ¿no? ¿Cómo sabes que tu obra está atrasada? Miras el acumulado valorizado, ¿ya? El acumulado valorizado. Y eso es lo que estamos revisando aquí. 186,000 es lo que he ejecutado. ¿Es menor a 187,000? ¿Es lo programado? Sí. ¿Cuál es la condición de tu obra? Atrasada. Atrasada. La obra está atrasada. Como la obra está atrasada, vamos a calcular ahora sí el reintegro, ¿ya? El reintegro. Yo voy a copiar todo esto de la valorización 01 y lo voy a pegar acá como número. Ya está. Listo. Ahora sí. Así mismo voy a copiar esto y ya está. Voy a poner ahí 2 enero. Ya está. La valorización programada, ¿cuánto era del mes de enero? 117,000. La valorización ejecutada,
117.797. Miren que la ejecutada es mayor a la programada, pero estamos hablando de la valorización del mes. ¿Ya? ¿Cuánto es el K menos 1? Es este K menos 1. Ya está, 0,75. ¿Cómo encuentro el reintegro programado? Valorización programada por K menos 1. Listo. ¿Cuánto sale el acumulado programado? Es lo que nos ha salido este mes más el acumulado anterior, 12.000. ¿Cómo calculo el reintegro real? Valorización ejecutada por K menos 1. ¿Cuánto nos sale el acumulado? Sería la suma más el acumulado anterior. 12.623, 12.680. ¿Cuánto le debo reconocer? Le reconozco. ¿Cuánto le debo reconocer? ¿Ya? Ahí nos ha salido igual, ¿no? O sea, ahí debería reconocerlo de verdad, estos 7.000, porque el acumulado real no supera el acumulado programado. ¿Ya? Como no supera, está pasando esto. Pero vamos a tentarlo a manera de ejemplo. Vamos a subirlo un poquito más acá los kilos. 3.350, a ver. Vamos a ver cómo estamos. Acá ya es que si yo lo subo más, voy a estar en condición de obra adelantada. ¿Ah? Entonces vamos a poner acá 3.300. Un poquito más, todavía 3.310. 3.310. Y ahí estamos más o menos, ¿no? Estamos más o menos, ya cabe 2.669. De repente un poquitito más, 3.315. A ver si podemos ver en el ejemplo. Nos falta un par de kilitos más, 3.320. Listo, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. 3.320. ¿No? Igualito, ¿cuánto será el reitero reconocido? Sería 7.989. ¿Ya? Porque yo voy a mirar los acumulados. ¿Ya? Los acumulados. Tendría que bajar más el primer mes, ¿no? Como para poder variar un poco, pero como ya lo tenemos, voy a malograr el ejercicio. Pero mira, acá si hubiera salido 8.000, ¿ya? No te hubiera pagado los 8.000. O sea, yo te hubiera pagado solamente hasta que lleguen los 12.680. ¿Cómo así? Mira, ¿cómo así? Yo te hubiera pagado esto. Te hubiera dicho, en vez de pagarte 8.000, te pagaba solamente se le tenía que reconocer al contratista 7.996. ¿Por qué? Porque con este valor se alcanza el acumulado programado, ¿ya? Programado. Sí, estamos hablando de poco dinero, céntimos, pero en proyectos grandes es bastante. Entonces, quería que eso ocurra en nuestro ejercicio, pero no ha ocurrido, así que no hay problema. No hay problema, ¿no? Entonces vamos a poner ahí esto por el K-1. Listo. Y este será el reconocido. Hacemos nuestro resumen. Para hacer nuestro resumen, copio toda esta fila, toda esta columna que está por acá. Lo vamos a colocar acá en el mes anterior. A ver, no grabó nada. A ver, ¿qué pasó? No quiso copiar nada. Ahora sí no me deja copiar, no me deja modificar el archivo. Voy a abrirlo de nuevo. Lo vuelvo a copiar. Ya que estos son los datos del mes anterior y los pegamos ahí. Listo. Ya está. Esto es la valorización 02, así que hay que cambiarle acá. Valorización 02, esto sería de enero.
Vamos a colocar acá el monto de la valorización del mes, 118,000. Vamos a colocarle acá el reajuste. El reajuste reconocido sale siendo 8,000. ¿Sí? A ver, ahí. Es esto por el cambio. Ya está. Es 7,000. Listo. La valorización bruta es la valorización del mes más el reintegro. La valorización neta es igual a la valorización bruta cuando no hay adelantos. Y el IGB es el 0,18. Y el monto a facturar por el contratista sería la suma de la valorización neta más su IGB. 149,000 es lo que se le tiene que reconocer, es lo que le tiene que reconocer al contratista en esta valorización 0,2. ¿Ya? En esta valorización 0,2. Listo. Sencillo esta parte, ¿verdad? Sencillo esta parte. Bien, vamos a dejarlo. Vamos viendo el otro caso para ver creo que sí nos da para poder resolver un caso más. El otro caso es que cuando hay adelantos de obra, ya sea adelanto directo o adelanto de paramateriales, aparecen dos componentes más durante la valorización. Por ejemplo, adelanto es que se le preste dinero al contratista, una especie de préstamo de dinero, ¿no? Según la norma, el artículo 183 del reglamento de la ley de contrataciones menciona que ese dinero debe ser devuelto, ¿ya? Y el procedimiento para devolver el dinero de un adelanto se llama amortización, ¿ya? Amortizar es la acción de devolver el dinero prestado por el adelanto, ¿ya? Las amortizaciones del adelanto directo se realizan mediante descuentos proporcionales en cada valorización. Mira, o sea, ¿cómo amortizo yo el adelanto directo? Es prácticamente, es prácticamente una devolución de manera proporcional, ¿ya? De manera proporcional. ¿Cómo calculo la amortización? Acá está, ve. La amortización es igual al porcentaje del adelanto directo por la valorización. Ya, listo. Pero aparece otra componente también que se llama deducción del reajuste que no corresponde por adelanto directo. Se llama deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo. A ver, vamos a revisar a ver de qué se trata esta parte, ¿ya? Y vamos a ver acá. Mira, tú tenías la valorización del mes. Ya está. Y de ahí tienes el reintegro. ¿Ya? Tienes el reintegro. Si tú sumas estos dos, te había dicho que se llamaba valorización bruta, ¿no? Valorización bruta. Vamos a ver al reintegro como una barrita. ¿Ya? Vamos a decir que el reintegro lo podemos ver como una barrita, el costo, pues, ¿no? El costo de este reintegro como si fuera una barrita. Lo que dice el decreto supremo, lo que dice el decreto supremo es que cuando exista adelanto, ya sea adelanto directo o adelanto de paramateriales, una parte de este reintegro no se te va a pagar, una parte de este reintegro. ¿Ah? Una parte de este reintegro no se te paga. Eso se conoce como la deducción. ¿Ya? La deducción del reintegro que no corresponde por adelanto directo, ¿no? Deducción de reajuste que no corresponde por el adelanto directo, o sea, una parte de reintegro. Lo menciona así la norma, ¿ya? No especifica exactamente por qué, pero se entiende de que para que el contratista ejecute los trabajos en este mes, no ha utilizado solo su dinero, ¿no? Sino está utilizando dinero del adelanto. Entonces,
no es justo que se le pague todo el reintegro. En otras palabras, una pequeña parte del reintegro va a ser deducido, ya que no ha utilizado solo su capital, sino ha utilizado capital de la entidad, ¿ya? De la entidad. Listo. ¿Y cómo se calcula esa deducción? La misma norma nos da estas expresiones. Nos dice que la deducción es igual al adelanto directo entre el monto del contrato multiplicado por la valorización, multiplicado por el valor del reajuste de K dividido entre un reajuste a la fecha del mes del adelanto. Todo esto menos 1. Todo esto menos 1. Listo. Ya está. ¿Sí? Entonces con eso vamos a calcular nosotros nuestro adelanto, nuestra valorización. ¿Ya? Vamos a calcular nuestra valorización. Entonces voy a poner acá. Si se dan cuenta, estoy cerrando el ejercicio. ¿Por qué? Porque voy a copiar acá. Le voy a poner ahí copiar. Le voy a poner ahí 6. ¿No? Vamos a ponerle 6. Ejemplo en clase de valorización. Voy a poner ahí de valorización con adelanto directo. ¿Ya? Con adelanto directo. Listo. Ya está. Entonces vamos a hacer nuestra línea del tiempo en primer lugar. ¿Ya? Nuestra línea del tiempo. Por ejemplo, yo te había dicho que el adelanto directo se solicita antes de que inicie la obra. Entonces vamos a poner acá que nosotros estamos solicitando acá el adelanto directo. ¿Está solicitando cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo se está solicitando este adelanto directo? Vamos a decir que esto se está solicitando, si esto es diciembre, prácticamente que sea solicitado en noviembre, ¿ya? En noviembre del 2022, más aún, que sea, que sea solicitado el 25 de noviembre. El 25 de noviembre del 2022 se ha solicitado el adelanto. ¿Qué K, qué índices se conocen en esa fecha del 25 de noviembre? ¿Qué índices se conocen el 25 de noviembre? Se conocen los índices en este caso, de octubre, ¿no? Porque en noviembre yo conozco los índices de octubre, ¿ah? De octubre. Entonces, yo necesito resolver la fórmula polinómica en esta fecha de octubre. Vamos a decir que yo voy a prestar el 9%. ¿Por qué? Porque la norma me dice que puedo prestar hasta el 10%. ¿Ya? Puedo prestar hasta el 10%, pero el contratista solamente quiere prestar el 9%. Listo. Con esta condición, nosotros vamos a realizar nuestra valorización. Voy a abrir la valorización 01. Voy a abrir la valorización 01. A ver, acá estoy en la valorización 01. ¿Ya? Me encuentro en diciembre. He encontrado los trabajos que realmente he ejecutado y los estoy expresando en costo. Los estoy expresando en costo. La suma de esos trabajos me da 54,000. La norma me dice que debo agregar de manera proporcional gastos generales y utilidades. ¿Cómo calculo los trabajos del mes? Sería la suma de los tres. ¿Cuánto es mi valorización del mes? 68,386,25 soles. La pregunta es, ¿cambió este proceso si mi obra tiene adelanto? O sea, ¿cómo calculo los trabajos realmente ejecutados?
Si tienen adelanto, si mi obra tiene adelanto, ¿cómo calculo los trabajos realmente ejecutados si mi obra tiene adelanto directo? Lo calculo de la misma forma como si no tuviera adelanto, pues no lo condiciona, no condiciona la cuantificación de los trabajos ejecutados si la obra tiene o no tiene adelanto. Sigue siendo lo mismo, ¿ah? Sigue siendo lo mismo, ¿sí? Se entiende esta parte, ¿verdad? Se entiende esta parte. Ya está. Voy a resolver acá la fórmula polinómica y he resuelto el K de noviembre. ¿Ya? He resuelto el K de noviembre. Pero necesito también el K, necesito el valor de K del adelanto. ¿Por qué? Porque recuerda que este K de adelanto, que es de octubre, del mes del adelanto directo, es una expresión que yo necesito para poder calcular la deducción. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir acá, por ejemplo, yo puedo mover todo esto. Voy a ver si lo puedo mover y lo voy a mover hasta por acá. Ya está, sí me dejó moverlo, no hay problema. Y acá voy a volver a copiar y lo vamos a pegar acá. Listo, ya está. Pero acá le voy a poner así, este es mes de adelanto directo, ¿ya? Mes de adelanto directo. Y acá le vamos a poner octubre del 2022. Claro que estos no son sus indicadores, pues, ¿no? Estos no son sus indicadores. Y acá le vamos a poner el K de octubre. Ya está. Entonces yo, de la misma forma, como he venido resolviendo, tengo que colocar sus indicadores y operar, ¿no? Y al final voy a tener acá un valor, ¿no? Un resultado del valor de K, ¿ya? Un resultado del valor de K. En este caso, yo ya no lo voy a hacer como parte del ejercicio, simplemente voy a suponer que cuando yo resuelva octubre, me va a salir 1.05, por darle un valor, ¿ah? Que es al azar. Ya está. Pero a este le vamos a poner así, caso A, caso A. Es diferente al K de noviembre. Listo, se entiende, ¿no? Para ir de frente a la valorización. Listo. Voy a calcular el reintegro primero. Cuando calculo el reintegro, tengo que colocar el avance programado, el avance real, comparar los acumulados y determino que mi obra está atrasada. Como mi obra está atrasada, el reintegro ejecutado se va a ver condicionado al reintegro programado. En otras palabras, no va a poder superar ese acumulado. Calculo, ya está. Y acá tengo el reintegro reconocido. Pregunta, ¿ha cambiado la forma de calcular si es que yo tengo, mi obra tiene adelanto directo, ha cambiado la forma de calcular el reintegro? ¿Hemos modificado en algo? No, no se condiciona, no está condicionado el reintegro a si hay adelanto o no haya adelanto, ¿ya? Sigue siendo el mismo cálculo. Listo. Una vez que ya tengo calculado el reintegro, tengo que calcular lo que me dice el decreto supremo, la amortización del adelanto directo y la deducción del reajuste que no corresponde. Entonces, yo voy a calcular acá, vamos a ponerle mostrar, y acá hay una hojita más, y acá hay una hojita que nos va a ayudar a calcular la amortización y la deducción del adelanto directo. Por ejemplo, acá vamos llenando algunos datos y me dice que debo colocar acá el monto contractual. ¿Cuánto es el monto contractual? Acá lo tenemos, será pues esto 262.000 sin IGB. Lo he sacado del presupuesto, ¿ah?
Ya está listo. Me había dicho que el monto del adelanto era un 9%. Era esto por 0,09. Acá está el monto del adelanto. Ya está. Acá tengo el coeficiente de reajuste. Ya voy a borrar esto. Vamos a poner acá el coeficiente de reajuste del mes. Es este de noviembre, porque yo estoy valorizando en diciembre. Ya, siempre con 3 decimales. Y el coeficiente de reajuste en el mes del adelanto, ¿cuánto me ha salido? Me ha salido 1,050. Ya está. Estos datos son los que yo voy a utilizar, ¿ya? Son los que yo voy a utilizar. Lo primero que voy a calcular, es la amortización, ¿ya? Es la amortización. Entonces voy a llenar por acá los datos. Es mi primera valorización. La valorización es de diciembre, ¿ya? Acá me dice valorización real, es lo que prácticamente ha querido poner acá. Valorización real, ya está. ¿Cuánto es la valorización real? Sale pues de los trabajos ejecutados, 68,000 soles. ¿Cuánto es mi porcentaje de adelanto directo? Es el monto prestado entre el monto del presupuesto, que en este caso sería 0,09%. ¿Cuánto saldría la amortización del mes? Es la valorización real por el porcentaje prestado. ¿Cuánto es lo que yo voy a devolver en este primer mes de diciembre? Voy a tener que devolver 6,154,76. ¿Cuánto era la deuda? Es todo lo que me han prestado. 23,000. ¿Y cuánto es el saldo por devolver? Sería la deuda menos la amortización. O sea, todavía por devolver, ¿cuánto hay? 17,491,82. ¿Es complicado calcular la amortización del adelanto directo? No, es bastante sencillo en realidad. Listo, ya está. ¿Cómo calculo la deducción? Para la deducción igual pongo 0,1. Voy a poner ahí, estoy calculando la deducción de diciembre. Acá vamos a tener una valorización programada. ¿Ya? Programada. Y acá vamos a tener una valorización real. Ya está. La valorización programada lo puedo sacar acá del reintegro, 70,000. La valorización real lo saco de los trabajos realmente ejecutados, 68,000. ¿Cuánto es el valor de K? 1,068. ¿Cuánto es el K del adelanto? 1,050. ¿Cuánto es el adelanto entre el monto del contrato? Monto del adelanto entre el monto del contrato es el porcentaje. Y acá vamos a encontrar una deducción programada. Y acá vamos a tener una deducción realmente ejecutada. Ya está. Listo. Ahora sí, tranquilamente vamos a calcularlo. Listo. La deducción programada, acá está la expresión. Miren, facilito. Adelanto entre monto del contrato es el porcentaje. ¿Multiplicado por quién? Por valorización, en este caso programada, dividida entre el K en el mes del adelanto. Ya está. Cierro paréntesis. Multiplico por K del mes menos K del adelanto. ¿Y cuánto tengo? La deducción. Esta sería la deducción, pero programada. ¿Ya? Vamos a calcular la deducción ejecutada.
¿ya? Sería acá el porcentaje multiplicado por la valorización realmente ejecutada dividida entre el caso A, multiplicada por el valor de K menos caso A. ¿Listo? 108. ¿Cuánto lo voy a reconocer? La deducción ejecutada. ¿Ah? La deducción ejecutada. ¿Listo? ¿No? Con esto calculo yo la amortización y calculo la deducción. Con esto ya tengo todas las componentes que se presentan en una valorización con adelanto directo. ¿Ya? Con adelanto directo. ¿A quién reconocen la deducción? No, no lo tengo claro ahí un poco la consulta, porque he puesto acá deducción reconocida. He puesto deducción reconocida porque tengo dos deducciones, la deducción programada y la deducción ejecutada. Se supone que una de ellas tengo que escoger y he escogido la ejecutada porque viene del reintegro, ¿no? Viene. No, ahorita lo vamos a ver. El dinero, ¿quién se queda? A ver. Voy a terminarlo y contesto las consultas. De repente por ahí, como todavía no acaba la valorización, vamos a ver el resumen. Ya está. Yo voy a borrarlo para que no se preste ahí a, no se tenga dudas y vamos a ver. Valorización 01 de diciembre. Ya está. Vamos a poner ahí valorización 68.000 soles. Ya está. El reitero reconocido 4.683. La deducción por adelanto, directo. ¿Cuánto es la deducción? Lo acabamos de calcular, ¿ve? 108.37. Pero yo le voy a poner con rojo para que se entienda que esto está restando. Que esto está restando. ¿Ya? Vamos a calcular la valorización bruta. ¿Cómo calculo la valorización bruta? Valorización más reintegro menos deducción. Hasta. Acá, ¿cómo calculo eso de la deducción? No, creo que acá están interpretando mal, lo que dice la norma, ¿no? No sé si están que interpretan bien, o de repente, o por qué, o de repente no me dejé entender. No se trata de quién va ese dinero o quién no va. Eso es parte del proceso de la obra. Eso es parte del proceso de la obra, el proceso está previsto en la norma. Yo no estoy diciendo que eso no pueda cambiar después, de repente cambie, ¿ah? Pero así está establecido el proceso, que hay que calcular un reintegro por la variación del precio. Nadie se está diciendo que ese reintegro va a cubrir todo lo que ha variado el precio, de repente sí, de repente no, pero eso es lo que tenemos, es el sistema que tenemos para calcular esa variación del precio. ¿Ah? Pero esa variación del precio es una aproximación, ¿no? Y como aproximación tiene sus condiciones. Y si se presenta un adelanto, no se le va a reconocer todo ello. Eso está establecido de esa manera, ¿ya? Eso está establecido de esa manera. Por eso es que hay algunas consultas que no las entiendo, pero las voy a dejar ahí, ¿ya? De repente ustedes ya más adelante, o de repente cuando estén ya en sus proyectos, van a ahondar un poco más si es justo o no es justo, o si se debería dar o no, ya eso lo podrían ustedes evaluar. Pero en estos momentos ustedes tienen, si están haciendo obras del Estado, tienen que utilizar este proceso. Listo. ¿Cómo calculo acá la amortización? La amortización también la voy a traer a mi resumen. ¿Cuánto es? 6.000. Lo voy a marcar de rojo porque la amortización también resta. ¿Por qué resta? Porque como decía el artículo 180, a ver, ¿dónde estás? Acá. El artículo 183, la amortización
del adelanto se realiza mediante descuento. O sea, es un descuento, está devolviendo el contratista lo que le han prestado. Entonces la valorización neta sería la valorización bruta menos la amortización, 66,000. Le calculo el IGB, el 18%, y la suma de la valorización neta más el IGB sería, pues, sería, en este caso, mi monto a facturar por el contrato. ¿Ya? Por el contrato. Listo. De esta manera se tiene una valorización con adelanto. Aparecen dos componentes más a diferencia de la valorización anterior, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tu obra tiene adelanto de materiales? También aparece lo que se conoce como la amortización por adelanto de materiales, y también aparece la deducción del reajuste que no corresponde por adelanto de materiales. O sea, aparecen más componentes, dos componentes más para a la hora de calcular las valorizaciones. Ya está. Pero por motivos pues de tiempo ya eso quedará, solamente les muestro las expresiones ya en otro taller. De repente podremos hacer la valorización con adelanto de materiales. Pero es el mismo proceso, ¿no? Tiene las mismas características del procedimiento. Bien, vamos a continuar. ¿Qué documentos acompañan a las valorizaciones? Tiene que acompañar, en realidad, lo lógico es que el contratista es el que quiere cobrar los trabajos, por lo tanto, él está obligado a sustentar esos trabajos. Entonces, él pondrá una hoja de metrados, lista de metrados, cuadro de cálculo de factores de reajuste, planos de avance, fotografías, protocolos, va a presentar una serie de documentos que sustenten esos trabajos, porque imagínate que él no sustente. ¿Tú crees que el supervisor va a decir sustenta? No, simplemente no lo va a aprobar, no lo va a valorizar. No es que no se le va a pagar, se le va a pagar de repente al otro mes o de repente en la liquidación. Pero si él no sustenta por esos trabajos va a tener inconvenientes. Más aún, ya el OCE ha determinado una serie de documentos mínimos para presentar como sustento durante las valorizaciones. Pero por otro lado, cada entidad tiene una directiva o tiene una serie de documentos que se deben presentar durante las valorizaciones. Por ejemplo, esto es de acá de la MPS, acá en Chimote, la Municipalidad Provincial de Santa, te pide que presentes en una valorización estos 22 documentos. Hay un informe técnico de obra, la copia del contrato, la factura, el invierte, la carta fianza, el RNP, la acta de entrega de terreno, la memoria, metrado valorizado. O sea, ya tienen ya una serie de documentos que se tienen que presentar. Yo sugiero que cuando tú estés trabajando en una obra, preguntes antes de tiempo cuáles son los documentos que ellos tienen una directiva para presentar. Suele ser diferente, ¿ya? Suele ser diferente entre entidades y entidades. Eso para que lo tengan presente. ¿Qué tipos de valorizaciones tenemos? Nosotros tenemos en realidad 5 tipos de valorizaciones. Lo que hemos visto es la valorización principal, se le conoce, ¿no? Es la que proviene del contrato original, ¿no? Del alcance original, ¿ya? Hay que recordar que las valorizaciones te tienen que pagar el último día de cada mes siguiente, ¿no? Si yo estoy valorizando diciembre, me pagarán hasta el 31 de enero como fecha máxima. ¿Qué pasa cuando no te pagan en la fecha que dice la norma? Cuando no te pagan en la fecha que dice la norma, se generan intereses legales hasta el día que te pagan, ¿ya? Hasta el día que te pagan. Por ejemplo,
tenían que pagar del 31 de enero y no te han pagado y te terminan pagando el 31 de marzo. O sea, te van a pagar prácticamente 60 días de intereses legales, ¿no? ¿Cómo se cobran esos intereses legales? Se cobran a partir de una valorización de intereses, ¿ya? O sea, la valorización de intereses es la forma cómo se cobran esos intereses legales. En cuando hay paralizaciones de obra que no son producto o no son provocadas por el contratista, por ejemplo, se paró la obra y vamos parados un mes de obra. Durante una paralización se generan algunos gastos, así no hayan trabajo, así no estén trabajando. Sin embargo, se presentan gastos, por ejemplo, del vigilante, gastos del residente, o sea, porque la obra esté paralizada, el residente no deja de trabajar, sigue trabajando. Entonces hay una serie de gastos que se están dando durante una paralización. Cuando el contratista, porque le va a faltar plazo, él solicita una ampliación de plazo. Cuando al contratista se le aprueba una ampliación de plazo que proviene de paralizaciones de obra que no son atribuibles al contratista, el contratista puede cobrar por esos gastos que han ocurrido, ¿ya? ¿Y cómo cobra por esos gastos que han ocurrido en las paralizaciones? Las cobra mediante una valorización de mayores gastos generales, ¿no? Él cobra por esos mayores gastos generales variables, pero debe acreditarlo, mejor dicho, ya han sido pagados, ¿no? Él más bien pide una especie de devolución. Eso es lo que se hace mediante esta valorización. Después viene cuando te aprueban trabajos adicionales. Hay que recordar que un adicional es una actividad, una partida o una tarea que no está prevista ni en el contrato ni en el presupuesto, pero sin embargo sí es necesaria para cumplir con la meta del proyecto. Estos trabajos, cuando evidentemente te han aprobado, te han autorizado, ¿cómo se valorizan? Se valorizan en valga decir, se valoriza en una valorización aparte, independiente, ¿ya? No tiene nada que ver con la valorización principal, pero el proceso es idéntico, ¿no? Hay un cálculo de los trabajos ejecutados, hay un cálculo del reintegro, si esos adicionales tuvieron adelantos directos, se calculan o se procesan de la misma forma que una obra principal. Si tu obra presenta mayores metrados, lo que tienes que definir es qué es un mayor metrado. Un mayor metrado es una partida, una actividad que es producto del incremento de actividad, ¿no? Que se ha previsto a la hora de ejecutar. Hay que ver que este incremento proviene de la cuantificación, ¿no? O el replanteo en este caso de la partida, que esto es necesario para cumplir con la meta del proyecto y este mayor metrado no proviene de un cambio en el diseño de ingeniería. Cuando esto se da, esos trabajos se ejecutan, evidentemente va a haber una autorización, se ejecutan y se cobran en una valorización también independiente, ¿ya? También independiente se valoriza. Listo, ya está. Nos vamos a saltar, con esto tenemos las valorizaciones, y nos vamos a saltar a la última parte que es la liquidación del contrato, ¿ya? La liquidación del contrato. El contratista presenta la liquidación sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la recepción de la obra, ¿ya? ¿Y qué significa tener la liquidación? La liquidación es un proceso técnico, legal, administrativo
que va a determinar qué cosas, el costo real y total de la obra, ¿ya? Vamos a tener el costo total de la obra y vamos a también tener o poder calcular si hay un saldo económico a favor o en contra del contratista, ¿ya? Un saldo a favor o en contra del contratista. En otras palabras, podemos iniciar mencionando que durante las valorizaciones hemos estado calculando los reintegros con un valor de reajuste que no corresponde. Por ejemplo, nuestra valorización de diciembre, ¿con qué índices lo hemos calculado? Con los índices de noviembre. Por lo tanto, no corresponde, ¿no? Pero era el índice que conocíamos hasta el momento. En una liquidación, nosotros vamos a calcular con el índice que corresponda. ¿Y qué dice la norma? ¿Y qué dice la norma? Que en las liquidaciones se va a calcular los reintegros con los índices del mes en que debieron pagarte, ¿no? ¿Cuándo te pagan a ti una valorización? Te pagan 30 días después de presentar. O sea, prácticamente te están pagando con el índice después del mes siguiente, ¿no? Del mes siguiente. Y eso es lo que van a calcular en la liquidación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular el reintegro de diciembre en la liquidación, ¿qué índices voy a utilizar? Si yo quiero calcular el reintegro del mes de diciembre en la liquidación, ¿qué índices voy a utilizar? Voy a utilizar los índices de enero. ¿Ya? Voy a utilizar los índices de enero. A esos índices, a esos reintegros, se conocen como los reintegros autorizados. Esos reintegros autorizados menos los reintegros ya pagados pueden mostrar un saldo a favor o un saldo en contra del contratista, ¿no? Eso por eso tenemos estas imágenes, ¿no? Liquidación final, calculamos los índices autorizados y ya hemos pagado, digo, calculamos los reintegros autorizados, pero ya hemos pagado reintegros, hacemos una diferencia y determinamos si hay un saldo con respecto al reintegro, ¿no? Al contratista, ¿ya? No, es el mes siguiente. Si yo quiero calcular el reintegro de diciembre, el mes de cálculo es diciembre, pues, ¿no? Mira, mi valorización acá estoy en diciembre. El mes de evaluación es diciembre porque solo es la fecha donde he trabajado. ¿Qué dice la norma? Que tengo que calcular los reintegros con el mes que me debieron pagar. ¿Y cuándo te pagan diciembre? Diciembre te pagan hasta enero, pues. No hay 2 meses, ¿ah? No se confundan. Te pagan en enero y calculas tú con los índices de enero en la liquidación. No, es que están que lo evalúan de una manera diferente. Ya está. Son dos cosas. Una cosa es el proceso de la valorización mensual y otra cosa es el proceso de la liquidación. ¿Ah? De la liquidación. Listo. Entonces, la liquidación, voy a determinar, pues, si hay este costo adicional, ¿no? Voy a tener que calcular los presupuestos adicionales, que también van a tener reintegros. Hay que calcular el reintegro autorizado menos el reintegro ya pagado, ¿ah? Menos el reintegro ya pagado. ¿Sí? Creo que no lo mostré muy bien. Voy a poner acá mi línea de tiempo.
Y buena la consulta como para aclararlo, ¿ya? Me parece que está muy bien. Por ejemplo, mi obra acaba el 23 de febrero, ¿ya? Mi obra acaba, digo, acaba el 28 de febrero, si es que es 28 en el 2023. Acá acabé mi obra. Que hemos leído hace un momento, mencionado, yo tengo hasta 60 días después para presentar mi liquidación. O sea, yo voy a presentar acá mi liquidación en abril, ¿no? En abril más o menos, son 60 días después. La pregunta, esto es el proceso de liquidación. Voy a calcular el costo real de la obra. Voy a calcular los verdaderos eh, montos de mi valorización. Recuerda que la valorización era un pago a cuenta porque no tenía los índices, ¿no? Exactos durante la valorización. Entonces yo te pregunto acá, por ejemplo, rápidamente, acá, diciembre, ¿con qué índices voy a trabajar? Diciembre los voy a trabajar con enero, porque la norma dice que debo trabajar con los índices del mes que me debieron pagar. Enero, ¿con qué índices voy a trabajar? Febrero. Y así de sencillo, ¿no? Febrero, ¿con qué índices voy a calcular? De marzo. Ingeniero, ¿y por qué da 60 días? Mi pregunta es, ¿cuándo salen los índices de enero? Los índices de enero van a salir en febrero. ¿Cuándo salen los índices de febrero? En marzo. ¿Y cuándo salen los índices de marzo? En abril. ¿Y por qué creen que te dan 60 días para que hagas la liquidación? Porque tienen que salir pues esos índices. ¿Ah? Tienen que salir esos índices. Listo. Ahora sí lo tenemos claro, ¿no? Ahora sí. Ah. Y eso lo he leído, pero de repente el texto es bien pequeño que está en la norma, pues, ¿no? No hay, el artículo 209 solamente nos menciona esa parte, ¿no? Nos dice que el contratista presentará la liquidación sustentada, ¿no? Con un plazo de 60 días después de la recepción de obra, ¿ya? Después de la recepción de obra. Listo. Yo no sé si tendrán alguna consulta ahí para ir respondiéndola, porque ya hasta esta parte de la liquidación sería lo que se ha previsto, al menos en este taller, mostrar, ¿no? Hay que entender, dependiendo la complejidad de la obra, se vuelve el cálculo más largo sería, no tedioso, no difícil, sino mucho más largo, ¿ya? Mucho más largo. Me dice acá, los 60 días es después de la recuperación o conformidad o después de culminar la obra. No, es que está bien la consulta, me parece correcta, pero yo sugiero que tengan claro lo que dice el texto. O sea, no se vayan a lo que uno piensa, sino lo que está en el texto. Y el texto está bien claro, el artículo, el artículo 209 nos menciona que el contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación dentro de un plazo de 60 días o un décimo del plazo vigente de ejecución, el mayor de los dos, contados desde el día siguiente de la recepción de obra. O sea, se va a contar después de la recepción de obra. ¿Ya? Ahí está claro, está claro. ¿La liquidación en qué parte del presupuesto va? Yo intuyo dónde van esos costos o algo parecido. Te comento, la liquidación lo tiene que elaborar el contratista y la entidad le paga. Ese pago está incluido dentro de los gastos generales. Y si no está incluido, igual lo tiene que hacer porque la norma menciona que el contratista elabora la liquidación de obra. La liquidación siempre es después de la recepción, una vez culminada. No, ya lo acabamos de ver, es después de la recepción. ¿Y qué es la curva S? La curva S es una representación del plazo de la obra con los acumulados de los costos de la obra en los periodos de evaluación. Nos sirve para controlar muchas veces la obra, nos sirve para ver
cómo se va distribuyendo el gasto. Imagino que por ahí va tu consulta. Mm, ¿Cuánto porcentaje máximo puede ser la liquidación? No, ya eso escapa un poco a lo que yo pueda mencionarte. Hay que recordar que los gastos generales y los costos directos, ¿quién los oferta? Los oferta el contratista. Entonces el contratista dirá, pues yo voy a cobrar 1.000 soles, voy a cobrar 2.000 soles, voy a cobrar 3.000. O sea, es una oferta del contratista. Él ya, él ya verá. Listo, estimados. Hasta ahí se va a presentar este pequeño taller. Como les digo, depende las valorizaciones de la envergadura de la obra. Acá hay una pregunta interesante, me habla de la preliquidación y mencionarle, porque es importante, al menos esa parte. En las obras por contrata, mis estimados, no existe la preliquidación. En las obras por contrata, al contratista se le está pagando por hacer la valorización y está dentro de los gastos generales y está obligado a hacer. Ya está. Ahí quedó el asunto. Pero en obras por administración directa, donde no se está contratando una empresa, sino se contrata servicio, o sea, por ejemplo, se le contrata al residente de obra, es un servicio, ¿ya? A él, dentro de su contrato de servicio, dice que cuando acabe la obra, él tiene que adjuntar una serie de documentos y a esa serie de documentos se le conoce como la preliquidación. ¿Por qué? Porque la liquidación lo va a hacer la entidad, sino que el residente adjunta la información. Entonces a él se le pone como condición que presente una preliquidación. Entonces la preliquidación solo existe en las obras por administración directa, ¿ya? Directa. ¿Hay diferencia entre una obra por administración directa? Claro que hay diferencia, porque una la ejecuta una empresa aparte y la otra la ejecuta la propia entidad. Entonces, son objetivos distintos la liquidación. En la liquidación por contrato, el objetivo es saber cuánto costó el proyecto y cuánto le debo al contratista. El objetivo en una obra por administración directa es saber cuánto costó el proyecto, pero sustentar todo el gasto que ha realizado el mismo dueño, en este caso la misma entidad, a través de los procesos que ya están establecidos. Todos estos materiales y el ejemplo se les ha pasado a los amigos de SI, a excepción del día de hoy, del ejemplo que le voy a pasar en unos momentos para que se los alcance. Y estas imágenes que hemos tenido, ¿no? Que hemos mostrado. La preliquidación se presenta de manera física o solo de manera... Ya, eso debe estar en el servicio. O sea, el residente a la hora que firma el contrato tiene que leer bien lo que dice. Si dice ahí presentar 2 juegos, 3 juegos, planos, caballero va a tener. Si no, presentará lo que está establecido. Cada servicio es diferente. Cada servicio es diferente. Listo, ingeniero. No sé si habrá más consultas en otra plataforma.